Estamos acá con Lu de Julien. Si quieres contarnos un poquito de la marca y cómo fue que nos conocimos. Bueno, la marca es una marca más enfocada en lo que son mujeres de 35 a 40, es una marca de indumentaria femenina. Era de mi suegra, esta es como la segunda gestión de la marca y la vinimos a ayornar un poco con mi marido y ahí en toda esa búsqueda de volver como a buscar algo nuevo, a intentar hacerla más moderna, a hacerla crecer también un poco en la vía digital, fue que conocí a Wada de una forma random. Eh, yo estaba en ese momento también laburando paralelamente con otro proyecto y quería descargar un formulario de, de suscriptores y no me acordaba cómo hacerlo porque en ese momento Facebook había cambiado todo. Y nada, buscando un tutorial, apareciste. Creo que fue una de las cosas más diferentes de las que me venían pasando a mí cuando había decidido empezar a hacer contenido. Así que fue como una súper linda experiencia, que está bueno porque ya viene de varios años. Y además porque sobre todo me sorprendió mucho porque a mí Julien fue como parte de toda mi vida. O sea, de ver las novelas y, no sé, todas las novelas chiquititas, Verano 98, que aparezca después que terminaba, aparecía la placa de Julien. Así que fue como algo que para mí fue como re importante y dije, qué buen proyecto para trabajarlo. Y a su vez me acuerdo que cuando te mandé el mail contactándote fue como bastante concreto, que me agarraste y me dijiste, ¿qué haces? Que tipo, como que tenés todo tan definido qué es lo que querés. No sé qué habrás pensado, capaz como este va a ser muy exigente, pero siento que se forma como una sinergia muy copada. No, sí, creo que sí, fluyó bastante. Suelo hacer igual bastantes preguntas al principio porque necesito entender un poco de qué va el cliente, pero creo que sí, fue súper fluido. Así que nada, estuvo súper bueno para comenzar. Y además que comenzamos en el 2023, o Un sea, montón. en julio del 2023 comenzamos a trabajar. Así que fue como un súper camino que hicimos, por lo menos hasta ahora, y Un montón. venimos haciendo un montón de cambios que están muy buenos. Y está bueno que nos vamos a enfocar en dos cosas. Una va a ser, digamos, la parte, digamos, de los números, de la campaña, de las optimizaciones, los cambios que fuimos haciendo. Pero también hay una parte que me parece súper interesante y que creo que es fundamental, que es esa parte de la estrategia, ¿no? De cómo se fue desarrollando un poco la estrategia de comunicación y cómo fueron cambiando algunas cuestiones dentro de esto que vos estás hablando de renovar la marca y darle un aire más nuevo, fresco, cómo nos ayudó también a posicionarla mucho más y empezar a aumentar también la cantidad de personas, digamos, que conocían la marca y de clientes recurrentes. Y creo eso, ¿no? Como además tomar el desafío de digitalizar una marca que era muy fuerte en otra época y con otro tipo de comunicación diferente, muy diferente. Porque antes era muy de la Totalmente. revista y ahora teníamos que migrar todo para, nada, renovar el e-commerce, empezar a hacer pauta con eso, llegar a otra gente nuevamente después de toda la otra estrategia que habíamos tenido de achicarnos en su momento, cerrando un montón de locales. Y bueno, ahí como que arrancamos. Lo que te dio el puntapié inicial para comenzar? O sea, ¿cuáles eran los miedos que tenías o, digamos, la razón por la que vos decías necesitamos empezar con esto o lo que venían trabajando también antes? Antes estaba todo como muy de local, de la revista, de todo lo que era más old school. En la web estaba como muy desactualizada, era un WordPress, también yo venía trabajando sobre eso y sabía que necesitaba potenciarlo de alguna forma. Y también un poco venía como de muchos años de experiencia en e-commerce y no me quería topar con una agencia como las típicas agencias. O sea, encontré acá como un espacio donde no solamente éramos como realmente tipo un equipo y no era solo una agencia satélite a la empresa, sino que se como formó una sinergia copada y estás como, tanto vos como Lau, súper metidas en todo lo que es Julian, o sea, desde entender al cliente, ver cómo está comprando, cómo está actuando, cómo funciona la pauta, si el presupuesto da, si no da, si, como atrás de realmente de la cuenta. No es que tipo
Además de los anuncios, están corriendo programados y chau. Te incorporás, te metés, tipo estás atrás, te preocupás, que eso para mí era fundamental, porque hay muchas agencias que te dan un asistente de cuentas, un PM y bueno, arréglense. Acá es como que es Sí, más integral. Me acuerdo que al principio yo estaba sola en el equipo, en todo lo que era marketing, y nada, encontré también un espacio en donde podía como charlar y tener como idas y vueltas y también como compartir o ver para dónde estaba yendo y que alguien de otro lado me diga, che, sí, está bien para dónde está yendo, o como pienso tal cosa, o fíjate tal otra. Y en ese sentido me pareció súper rico porque tener del otro lado a alguien que te escucha, te interpreta es fundamental y que encima acompaña al proyecto. sí, creo que eso también igual tuvo una parte muy importante que es el tema del feedback, de poder como encontrar eso, ¿no? En que uno también puede ayudar, pero también uno necesita el compromiso de las dos partes, 50 y 50, para que podamos aportar, ayudar, crecer, pero que no se quede, digamos, ahí frenado porque falta otra parte. Y creo que eso lo fuimos trabajando súper bien con el tiempo y obviamente desarrollando todas las cosas que se fueron dando a medida que pudimos ir generando estructuras un poquito más fuertes. Bueno, arrancamos en julio del 2023. En el primer mes ya hicimos unos $5.000, $5.300 de ganancia y tuvimos un ROAS de 28, que fue como una cosa bastante atípica para un comienzo, porque obviamente cuando empezás no suele, digamos, hacer esa cosa, pero de alguna manera un poco lo que estábamos haciendo, que ya habíamos empezado, digamos, el cambio a tienda nube. Eso fue también súper importante, Súper. pasar de empresa a tienda nube y poder medir mucho mejor. Ahí teníamos el tracking que estaba bien medido, ningún problema, digamos, con las cuentas. eh, Así que eso fue súper. Después en septiembre tuvimos un pico de $7, y en el acumulado de 2023 superamos los $35.000 totales. O sea, digamos, o sea, primero era consolidar, ¿no? El arranque. Recién estábamos empezando las campañas, empezando a armar la estrategia, y el 2024 fue como un punto también de quiebre ahí. En junio cerramos $12.000 mensuales, o sea, tuvimos más del doble del mismo mes pasado, del año. O sea, más del doble del mejor mes del 2020. Y en septiembre alcanzamos un pico de $17.000, que fue como en ese momento nuestro récord más alto de facturación mensual. Así que fue como un año bastante movido, o sea, a diferencia del 2023, pero porque ya veníamos con un montón de trabajo y veníamos iterando también con un montón de cosas. Sumado que además teníamos una campaña que sí o sí la teníamos, que era la de seguidores, y una campaña que teníamos de clientes potenciales para empezar a sumar base de datos. O sea, esa fue como la estrategia que le damos a la parte de lo que eran campañas de venta específicamente. Así que en el 2024 vamos a superar los $128.000, de un 3x más que el año anterior. En el 2025 tuvimos el récord histórico en canal minorista. Recordemos que en ese momento todavía no había mayoristas por algunas cuestiones de estructura que todavía no teníamos. Y me acuerdo que en 2025 habíamos empezado a hablar del tema de cómo cambiar un poco el tema de los contenidos. Veníamos hablando de empezar a darle un poco más de alma a la marca, y que empiecen a aparecer las personas que están en el detrás, que son las personas que están todos los días dándole vida a él. Así que fue como algo, una conversación que ya empezó en el año pasado, o sea, de querer, digamos, asentar un poco más las bases, poder empezar a alcanzar ciertos derechos de facturación que teníamos, porque obviamente es una marca que es súper conocida, pero estamos tratando de posicionarla de manera online. ¿Por qué? Porque ya a nivel local en todo el país tenía un montón de lugares donde ya estaba, pero queríamos posicionarlo de manera online. Así que en mayo del 2025 tuvimos el récord histórico de canal minorista, que fueron $20.000 en un mes. Y el acumulado, digamos, si bien fue un poco mayor, fue un poco más que en el 2024, tuvimos lo que fue diferente quizás, yo creo que en 2024 a 2025 fue que tuvimos el ROAS positivo todos los meses,
incluso en los meses complicados, que son los meses estos de es muerto enero, febrero, Sí. tuvimos todos los meses fue como una especie de estabilidad, todos los meses en facturación. Lo que vamos del 2026, hicimos picos de venta que fueron bastante diferentes a lo que fue el año pasado, también teniendo en cuenta que el año pasado fue muy raro con el tema a nivel país, a nivel económico. Y sobre todo a nivel indumentaria. Sí, sobre todo a nivel indumentaria, con todos los cambios y todas las cosas que pasaron, por lo menos en Argentina. Y tuvimos en enero, que fue, ¿sabes? Enero típicamente es uno de los meses más tranquilos, o sea, a nivel de ventas. Tuvimos un ROAS de 7 y facturamos $17.000. Y en marzo pasamos a un pico de $20.000 con otro nuevo récord, digamos, en una temporada, digamos, que es media, o sea, no es temporada alta. Yo creo que lo más interesante fue la parte del año pasado, fines de año, que abrimos la parte de canal mayorista, que era algo que también veníamos hablando mucho de la diversificación y poder empezar a aumentar los ingresos de diferentes formas. Y comenzamos en diciembre, comenzamos a fines de diciembre del año pasado, y con solo $27 sacamos una rentabilidad de 64x, o sea, ganamos $1.700 y cerramos 4 clientes nuevos. Y una franquicia. Sí, y una franquicia. Menor. Y una franquicia en Comodoro, que fue como una cosa también muy importante, porque ya una franquicia estamos hablando de otra cosa. Y en enero, con una inversión de $700, tuvimos una rentabilidad de $60.000. O sea, el ROAS fue 87. O sea, más alto que cualquier canal que tenemos en toda la historia, digamos, de la marca. Y tuvimos 21 clientes nuevos. O sea, mayorista superó, digamos, en un mes el acumulado de varios meses de canal minorista. Así que creo que la verdad es que pudimos ir trabajando, digamos, un montón de aspectos en cuanto a los típicos techos que tienen los e-commerce, por un montón de cuestiones. Pero yo creo que además de eso, hicimos un cambio muy grande también en nivel de lo que eran los contenidos. Y acá es donde quiero que vos me cuentes un poco cuándo fue que empezó el cambio de los contenidos, empezar a humanizar un poco más la marca, que era algo que veníamos hablando un montón, pero todavía estábamos armando los equipos y viendo qué pasaba y cómo lo íbamos a comunicar. Y obviamente había algunas cuestiones estructurales que necesitábamos que pasen para poder comenzar con eso. Sí, eso lo hablamos mucho. Yo siempre te prometía que íbamos a hacer contenido nuestro y nunca llegaba. Hasta que nada, decididos, un día llegó. Nada, empezamos a contar un poco nuestra historia, los orígenes de la marca, cómo empezamos, todo el transcurso hasta llegar ahora y cómo sigue siendo la misma empresa familiar, pero un poco más ayornada a lo que soy y un poco más profesionalizada también. Encontramos un espacio en nuestras oficinas donde podíamos mostrar todo esto que sucedía a la vez, desde la producción, nuestros viajes, como te decía, quiénes éramos y cómo nacimos, digamos, tipo como Julien, y nada, lo que estamos intentando llegar y realmente la vida misma, porque al ser también una empresa familiar, aunque esté más profesionalizada, no deja de ser eso y también está bueno mostrarlo y que la gente entienda, tipo, con el amor y el esfuerzo que se hacen las cosas y que realmente todo ese empeño que le estamos poniendo hoy está dando sus frutos. Totalmente, de hecho tuvimos unos meses cuando empezamos a subir, me acuerdo, el contenido, que había algunas entrevistas ahí que hablaban, digamos, estaba la abuela, la mamá, los hijos, y eso fue como algo muy, muy lindo que nos dio unos picos increíbles en seguidores. Ahí se notó, digamos, esa gran diferencia en el humanizar, porque también hay mucha gente que yo creo que obviamente conoce a Julien de toda la vida, pero empezar ahí a conocer un poco más todavía la historia, creo que eso lo hizo mucho mejor. Y ahora, digamos, tenemos un contenido que es mucho más, cuenta historias, o sea, está hablando de detrás de escena, muestra, digamos, la vida que se da, o sea, cómo acá trabaja. adentro, todo. Sí. Y la verdad es que eso creo que se está haciendo notar mucho y creo que este va a ser un muy buen año. Además que pudimos consolidar finalmente la parte de la venta mayorista,
que era como algo que veníamos trabajando hace un montón, y que necesitaba que todas las partes de la parte del back funcionen para primero lanzar, y fue tan bueno que, o sea, en los 2 primeros meses ya tuvimos una facturación increíble. Así que bueno, nada, era un poco para conocer un poco el recorrido, los desafíos que tuvimos desde que comenzamos hasta ahora. Te quería hacer como esta pregunta: ¿qué le dirías a alguien que está pensando en entrar al programa de nuestro sistema, y qué le recomendarías, y por qué le recomendarías que entre? Uf, tengo muchas cosas buenas para decir, pero me voy a centrar en un par. Primero, y como dije al principio, me parece clave que acompañen y se metan adentro de la empresa, porque no es lo mismo, como decía, activar unos anuncios o dejarlos correr, que se involucren, que entiendan bien quién es el cliente, que quieran que la empresa le vaya bien y no solamente trabajar como por el objetivo de tener un cliente, sino que al cliente le vaya bien. Así que eso me parece fundamental. A mí, personalmente, literal, porque más allá de la empresa me acompañaron durante todo el proceso, desde la digitalización y entendiendo en qué partes estábamos, como sin apurarme, empujando, pero también como entendiendo y respetando el tiempo de la empresa y cómo se venían haciendo las cosas. Al principio estaba bien, tipo, el objetivo era llegar a hacer la pauta mayorista, pero para llegar a hacer la pauta mayorista antes había que terminar de enfocarnos en el minorista, armar el equipo del minorista, hacerlo funcionar, hacer contenido, y una vez que hacíamos el contenido, después recién ahí tener la web mayorista y poder hacer la pauta y tener a alguien que la gestione atrás. Entonces, como eso, respetan los procesos y me parece clave y fundamental para una empresa que está en crecimiento. Trabajan súper a conciencia, recontra, están todo el tiempo atrás de las últimas tendencias tecnológicas y es como, che, vi tal cosa, esto te puede funcionar, como eso digo, van más allá, no les interesa solamente activar un anuncio y a fin de mes cobrar un fee, sino que se involucran con la empresa en sí misma. Y el trato personal, obvio, porque Sí, además creo de que sí, todo, esto es persona a persona. Me acuerdo una vez que total. me tocaron el timbre, estábamos en una call y yo te dije, para que no sé bien quién es, y vos tipo, es un hombre, pero no sé, me dice, ¿querés que llame a la policía? O sea, estabas como tipo hasta pendiente de eso, me recuerdo. Es verdad, sí, me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, es que creo que es acompañar, digamos, el crecimiento, pero también, o sea, vivirlo, ¿no? O sea, para mí, para mí las cuentas son como, yo digo, como son como hijitas, y necesitan un cuidado. Y necesitan que vos sepas todo lo que sucede y toda la historia y todo lo que involucra a las partes y qué es lo que uno necesita, específicamente trabajar para esa cuenta, ¿no? Porque no son todas iguales y no todas tienen los mismos desafíos. Y obviamente, si también, como digo, o sea, esto es algo que se genera de los dos lados. Y creo que estuvo buenísimo, como vos decís, la sinergia, porque pudimos empezar a ayudar realmente con la pauta, pero también hubo un feedback del otro lado y siento que empezamos a realmente ir por un camino y poder hacerlo crecer, y de hecho estamos en eso y ya estamos pudiendo lograr diversificarlo, y generar esta comunidad que siempre dijimos que queríamos: una comunidad más grande, una comunidad más fuerte, que no solo sea, digamos, de lo histórico, de todo lo que ya venía, sino de también un público más nuevo, y que pueda haber ese detrás de escena que lo hace todavía más humano. Así que bueno, nada, gracias por el feedback, gracias por contarnos un poco toda la historia que tenemos desde que estamos trabajando, porque obviamente lo supervaloramos y nos encanta trabajar con Julien. Así que bueno, muchísimas gracias, Lu, por este testimonio, nos viene súper. Genial. Eh, Así que bueno, nada, eso era todo. Muchísimas gracias. Y bueno, a seguir trabajando. Re, te debo, bueno, cositas, pero yo te las voy a mandar. No te me pasa nada. Bueno, gracias, Lu. Sos una genia. Muchísimas gracias. Por favor, besito, va. Nos vemos. Chao, chao.